Todos creen que pueden llegar y dar más. Pero dar más no es cuestión de prometer, es cuestión de historia recorrida, de caminos avanzados. Solo quien ha viajado más sabe lo que significa avanzar con firmeza. Solo quien ha enfrentado más caminos aprendió a poner soluciones en marcha. Dar más es ofrecer seguridad, es llevar más tiempo donde otros apenas acaban de llegar. Dar más es construir conexiones verdaderas, basadas en experiencia, respaldo y confianza. Es entender el compromiso que exige crecer. Es reconocer personas donde otros solo ven números. Es evaluar la movilidad en condiciones reales, con personas reales a bordo. Dar más no es decirlo, es sostenerlo con innovación y sustentabilidad. Es un compromiso permanente. Seguir queriendo mover más a México con más confianza, más respaldo, más futuro, más Mercedes. A continuación, tendremos la mesa de diálogo, movilidad con perspectiva de género, liderazgo y transformación. Participan en ella Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de Red Simus; Natalia Verónica Neri, directora general de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires; María del Rosario Castro, directora de Metrobús Ciudad de México. Esta mesa es moderada por Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI México. Adelante, por favor, bienvenidas. Mi nombre es Rosa María Juárez Galloso. Tengo la edad de 49 años. Desde que vi el Metrobús a mí me llamó la atención. Las unidades grandes me gustan. Hola, mi nombre es Miriam Muñoz Aguila, tengo 45 años. Soy operadora de Metrobús de línea 4. Hola, soy María Concepción Ruiz, tengo 45 años, soy operadora de Metrobús en CCA. Y un día así jugando dije, voy a ir a ver si pega el chicle para poder manejar uno. Y sí, aquí estoy. Tengo un papá hermoso que toda su vida se dedicó al autobús foráneo, 35 años, y desde entonces yo he querido manejar un autobús porque me iba con él. Mi papá siempre manejó camiones de mudanzas. Le pedí que me echara la mano y que quería ser tan fregona como él. Para mí fue un reto. Se decía que solamente era un trabajo para hombres y que hemos demostrado poco a poco que las mujeres podemos ir logrando ese espacio. No tiene exclusividad ni género. La capacitación consta de 15 días de teoría en prácticas dentro del patio y ya después salimos a corredor. Cómo debes acoplar, cuáles son tus reglamentos. Tienes que tener cuidado con las células que traemos, el riesgo que traes. Y tan solo la prueba de manejo pues es estaba muy nerviosa, pero dices, sí puedo, ¿no? Hubo un día en que salimos a corredor, yo solita ya la última semana, donde pedí la oportunidad, donde yo me equivoqué en una ruta, hubo una llamada de atención y en ese momento quería tirar la toalla, como le dicen, y decir, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío. Simplemente respiré profundo y dije, yo puedo. Y lo hice. De la certificación ya la tengo. Pues de qué significa para mí, que sí lo logré. A veces no nos atrevemos a hacer más de lo que somos capaces. Creemos que no somos capaces de hacer más, pero siempre se puede. Somos motivos para que otras mujeres puedan ingresar. Hay gente que se admira, te felicitan, que le eches ganas, te desean lo mejor. Pero el hecho de que se suba cualquier persona a la unidad y te digan, qué bonito manejas, que Dios te bendiga, nunca había visto una mujer y cosas así con signos de exclamación, te hacen sentir muy bien y te dan motivos para que pues sigas adelante. Yo tengo 3 motivos muy importantes que son mis hijos. Mis motivaciones son mis hijos, mis nietos, entonces pues por ellos estoy aquí. Si les gusta manejar, les gustan los riesgos y les gusta la adrenalina, adelante. No te quedes con las ganas. Que no se limiten, que somos capaces de muchas cosas. Que si yo puedo, tú puedes.
Pues sin duda es un gran inicio de sesión escuchando a las mujeres que hoy hacen parte de la operación de transporte público en el país, porque cuando hablamos de movilidad con perspectiva de género, estamos hablando también de lograr mejorar las condiciones de viaje de las mujeres, que en el transporte público generalmente son entre el 50 y el 60% de las personas usuarias de los sistemas. Pero también estamos hablando de un gran sector con una fuerza laboral importante, que hoy tiene un porcentaje muy bajo. En América Latina solo el 20% de las mujeres hacen parte del sector transporte. Y asimismo también tiene un tercer componente muy relevante, que es la participación de la mujer en la toma de las decisiones. Entonces, en esta sesión que hemos denominado Movilidad y Género, Transformación y Liderazgo, justamente me acompañan estas tres grandes mujeres que están en la toma de decisiones constantes aquí en México, en Buenos Aires y en América Latina en general, para establecer transformaciones que permitan no solo mejorar la movilidad de las mujeres, sino en la medida en la que se transforma esta movilidad, estamos también transformando la movilidad en general de las diferentes personas de nuestras ciudades con equidad y con inclusión. Yo quisiera poner sobre la mesa una frase relevante, que es: la movilidad no es neutra. La movilidad refleja las desigualdades sociales y de género que tenemos como sociedad. Y quisiera, si nos pudieran poner por favor en pantalla, presentarles unos datos provocadores para abrir este panel. Cuando pensamos en la movilidad, tiene todas nuestras condiciones sociales en ella, porque dependiendo del servicio que ofrecemos, se están determinando cuáles son las posibilidades de acceso a oportunidades que tienen las personas. Y esto nos va condicionando el tipo de viaje, las frecuencias de los viajes, las distancias, los lugares, los costos y todas las variables que utilizamos en el diseño. Y yo les quiero mostrar aquí esta información con datos del 2021 del INEGI, donde vemos el reparto modal para el motivo de viaje por trabajo de la población que está activa económicamente, que eran 46 millones de personas en el 2021. Y de esas 46 millones de personas del 2021, 30% de ellas se movía en auto particular, 33 en transporte público y 27 caminando. En el caso de las mujeres, estos porcentajes se elevan principalmente en transporte público. Si queremos ver los porcentajes por las personas que son empleadoras, particularmente en los hombres, el porcentaje mayor está en el vehículo particular. Si lo miramos en las mujeres, también es el vehículo particular, pero en menor medida que el hombre. Si nos vamos a las personas trabajadoras y asalariadas, el transporte público es el modo más utilizado, pero significativamente más utilizado por las mujeres. Y si nos vamos a las personas en el trabajo informal, que tiene unas características sociales importantes, la caminata se vuelve el principal modo de movilidad. Sin embargo, vemos que en el caso de los hombres es caminata y vehículo privado. En el caso de las mujeres es caminata en el 50% y luego se divide entre transporte privado y transporte público. Entonces ya vemos aquí que hay un reflejo de nuestra sociedad que está mezclando no solo las variables de género, sino las variables económicas. Y con estos datos sobre la mesa, yo quisiera empezar a darle la palabra a nuestras tres panelistas para que desde una visión de liderazgo y de transformación nos pudiesen compartir cuáles han sido esas decisiones que buscan avanzar en materia de movilidad y género y desarrollo e inclusión, que si no hubiesen sido con la participación activa de mujeres, no hubiesen salido. Si es un caso personal, ¿qué barreras encontraron para poder implementar o impulsar esta medida? Entonces quisiera arrancar primero contigo, Natalia. En el caso de Buenos Aires, han definido el transporte como una política de inclusión, de equidad. ¿Qué acciones se han tomado
que no se hubieran logrado sin la participación de una mujer al liderazgo. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la MTM. Gracias, Angie, por toda tu presentación e introducción. Me gustaría compartir con ustedes 3 casos puntuales de cuestiones particulares que pasaron en Buenos Aires que creo que si no hubiesen sido con el trabajo en conjunto de todas las mujeres que somos parte de la Secretaría de Transporte en la ciudad no se hubiesen podido llevar adelante. Una es un caso muy particular y puntual que es, encontrábamos que las personas, sobre todo las mujeres, ¿no?, que estamos al cuidado de otras personas, sobre todo los niños y niñas, una barrera al momento de subir al transporte público, ¿no?, sobre todo al transporte colectivo, en donde no podíamos subir al vehículo con el carro, o sea, el cochecito del bebé con el niño o niña dentro. Los transportistas, los conductores no te dejaban subir, te decían que tenías que plegar el cochecito, agarrar el niño a UPA. Imagínense con lo difícil que es eso y poder subir al transporte. Nosotros trabajamos en una política pública en donde se permite subir con el cochecito abierto, con el niño o niña adentro, por la puerta del centro, que es la más amplia, no donde uno puede subir a nivel y está la rampa para poder acceder con completa accesibilidad sin tener que plegar el carro. Y recomendamos que tienen que viajar a contramarcha con el arnés puesto, que es la forma más segura en que los niños y niñas tienen para transportarse en el vehículo. Y eso, si no lo hubiésemos propuesto, implementado como una política fuerte, no estaba permitido. Y tuvimos resistencias. No tuvimos que dar capacitaciones a todo el sector, a los empresarios, a los conductores, torcer también esa idea de que eso no era seguro, mientras que era la forma más segura. Por otro lado, bueno, implementamos un servicio de transporte conducido 100% por mujeres. Escuchaba recién los mensajes que decían las conductoras acá de Ciudad de México y es la misma devolución que tenemos de nuestro primer servicio de transporte, que es 100% eléctrico y conducido 100% por mujeres. Que eso también fue una decisión que pusimos desde la Secretaría, porque si hubiésemos sacado los pliegos así como venían diseñados, no estaba la cláusula de que tenían que emplear mujeres, donde hoy en el transporte público de pasajeros de colectivos de la ciudad, 0% del personal de conductor eran mujeres. Y hoy tenemos 32 mujeres conduciendo este servicio de transporte. Y por otro lado, el diseño de la infraestructura y la planificación de la infraestructura de manera integral con perspectiva de género. Es decir, salirnos de esa visión de pensar que las ciudades y la movilidad está pensada para el hombre promedio y pensarlo desde la mujer, que cuando lo estamos pensando y planificando desde la mujer, lo estamos haciendo inclusivo para todas las personas, con paradas accesibles, iluminadas, con espacios seguros para la calidad de la espera, diseñando las rutas y los servicios en función de esos viajes. Muchas gracias, Natalia. Y quizás muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué estás hablando de la accesibilidad de las carriolas y de temas de iluminación y de diferentes condiciones con operación un poco distinta? Bueno, históricamente hemos diseñado los sistemas de transporte, los sistemas de movilidad bajo un tipo de viaje que es lineal, que es el del hombre que va al trabajo. Hemos hecho instrumentos de planeación donde vemos de dónde a dónde va, cuánto tiempo se toma, cuántos pasajeros van en ese destino, pero el viaje de la mujer, y gracias a múltiples estudios de múltiples instituciones, muchas que estamos aquí presentes, hemos identificado claramente que las mujeres nos movemos distinto. Y de acuerdo a diferentes variables socioeconómicas, hay aún más diferencias en los viajes. Las mujeres tienen menos viajes lineales, son mucho más viajes en cadena, porque generalmente las mujeres tienen también los roles de viajes de cuidado, es decir, llevar al niño a la guardería, llevar a la mamá o al adulto mayor a la cita médica. Las mujeres trabajadoras tienen muchos más viajes cortitos y si son trabajadoras en la informalidad también tienen que cargar elementos. El acoso sexual es importantísimo también en materia de transporte y cambia también los patrones de diseño. Entonces, Marta Lucía, en tu caso, pues en tu red tienes más de 80 ciudades donde hay operadores, donde hay autoridades, donde hay especialistas. ¿Qué decisiones has visto que se han tomado, que han sido fundamentales para avanzar esta agenda o qué decisiones se han tomado solo con una perspectiva masculina y no nos han permitido avanzar en una agenda mucho más plural y diversa?
Bueno, Angélica, muchas gracias. Primero que todo, permíteme saludar, agradecer a mi amigo Jesús Padilla, presidente del Grupo Empresarial CISA, a mi querido amigo Nicolás Rosales por la invitación, a ustedes, también un honor compartir este panel con ustedes. Y dando respuesta a tu pregunta, yo creo que parto de un dato importante que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo, y es que justamente más del 50% de pasajeros que hacen viajes diarios en América Latina son viajes hechos por mujeres. Y esto que tú mencionas justamente de lograr identificar cuáles son los diferentes modos de hacer viajes. Los sistemas de transporte público se diseñaron fue pensando en viajes lineales o pendulares, donde solamente estábamos pensando en origen-destino de la casa al trabajo o al colegio. Creo que ahora paso es como a dar un caso muy específico de cómo en América Latina efectivamente se ha venido avanzando en políticas públicas, que es muy importante. Y creo que acá hay un caso muy interesante que es Chile, y quisiera tocar el caso, porque desde Chile se define una política pública de género, de inclusión y de diversidad, específicamente para el tema de transporte, de los sistemas integrados de transporte. Esto ha permitido que se lograra enfocar no solamente decisiones concretas dentro de los sistemas de transporte, sino también dentro de la manera como las mujeres se mueven en la ciudad. Un dato también importante es que hoy en día los sistemas en América Latina han venido cambiando decisiones no solamente de política pública, sino de política de gobierno empresarial. Y esto es muy importante entender que no solamente desde la gestión pública, sino desde la empresa privada, como el caso que veíamos ahorita de los testimonios de las conductoras en CISA, es justamente eso, es cómo se necesita incluir una transformación desde la política de gobierno de las empresas, de cómo se recluta, se fideliza a las mujeres, se capacitan y se desarrolla además un tema muy importante que tú tocabas, Natalia, de la infraestructura. En los patios, en las empresas operadoras y mismo en las entidades públicas se deben generar espacios específicos y adecuados para las necesidades de las mujeres. Hay un caso muy interesante en Bogotá, que es el caso de La Rolita, donde específicamente es la empresa operadora de buses eléctricos, donde el 63% de los operadores de la empresa son mujeres, y son mujeres con mujeres líderes, cabezas de familia, pero que además han logrado incorporar políticas de diversidad de transgénero. Son ya varios casos muy interesantes que tienen de mujeres transgénero que están incorporadas en la operación, y esa misma línea de políticas les ha permitido también desarrollar varios espacios que tradicionalmente habían sido utilizados por mujeres. Entonces, yo creo que la región en América Latina se viene avanzando, pero es muy importante generar estos diálogos, este intercambio de cómo los distintos países han venido generando no solamente políticas públicas, sino también acciones concretas. Y ahí se crea justamente el Observatorio de Movilidad y Género, de la cual México, de la cual Argentina, Ecuador, Colombia, bueno, son ya, si tú me corriges, Natalia, creo que son más de 14 ciudades que ya hacen parte del observatorio. Entonces, fíjate que ya viene siendo parte de la política de gestión dentro de las entidades y dentro de las ciudades. Muchas gracias, Marta, y tocas un tema fundamental, que avanzar en la agenda de género y de inclusión no es un tema de feeling, ¿no? A veces pensamos que
solo por imaginar y suponer qué necesidades tienen las mujeres o solamente por ser mujer también sabemos tomar las decisiones para avanzar en estas políticas y proyectos. Sí es fundamental la documentación, la información técnica, poder estar estructurando y diseñando a partir de pues toda la información que tenemos en las ciudades, conocer a esa usuaria. Decían en los paneles de ayer, estamos en un momento en que ya no solo estamos tratando de subir gente al transporte público, el reto en este momento es mantenerla. Pues, oh sorpresa, más de la mitad de los usuarios, de las personas usuarias del transporte son mujeres y tenemos que retenerlas y para eso hay que conocer y entender sus patrones de viaje y sus necesidades. Y en ese sentido, Rosario, tú tienes muchos años en el sector y también has estado de frente y tras bambalinas en decisiones a veces de carácter económico, financiero, de planeación, de integración. Entonces, bajo esa perspectiva, cuéntanos un poco dónde han estado los grandes retos y cuáles han sido esas decisiones transformadoras que se han ido tomando en la ciudad. Claro, pues primero igual saludo a todos con mucho gusto. Agradezco la invitación al grupo CISA y la MTM. Y bueno, pues es un gusto poder estar aquí, compartirles desde Metrobús qué hemos hecho y con qué visión estamos avanzando para justo con estas estadísticas, la verdad, bastante interesantes que, como comenta Angélica, reflejan pues el comportamiento de la sociedad y atendiendo esas necesidades, pues desde Metrobús tenemos un compromiso muy importante que lo hemos llevado a acciones muy concretas, entendiendo también con una perspectiva de género que debemos incorporar estos viajes distintos y complejos que hacemos las mujeres, ¿no? Esta necesidad pues nos ha llevado desde Metrobús a planear, como ya comentaba Natalia, el tema desde la infraestructura y entender también al interior las necesidades que pues una como mujer sufre al trasladarse a hacer distintas actividades, ¿no? Desde el trabajo, viajes de cuidado, de acompañamiento, de recreación y cómo queremos movernos, ¿no? No solo es movernos, sino que queremos sentirnos seguras, queremos viajar en un entorno que nos dé certidumbre y poder llegar a nuestros destinos. En Metrobús hemos planeado y diseñado un sistema pues accesible que justo permita hacer estos viajes inclusivos, donde pues también tenemos en las unidades espacios exclusivos para mujeres donde se puedan sentir seguras. Y algo que es muy relevante que hemos compartido con nuestras usuarias es la atención que podemos dar y que ellas sepan que detrás del sistema que pues en Metrobús es operado por empresas concesionarias, nosotros somos el sistema regulador, trabajamos de manera coordinada para desplegar y atender a lo largo de nuestros corredores toda la tecnología y la infraestructura que permita una atención inmediata. Creo que esto es muy importante, tener una comunicación todo el tiempo con los usuarios. Siempre hay áreas de oportunidad y algo que es relevante sobre todo es actuar de manera oportuna y seguir mejorando protocolos. No solo porque uno deja implementada alguna acción quiere decir que ya funciona, sino que es perfectible. Algo que nos ha llevado a Metrobús, sobre todo con una perspectiva de género, es incorporar un tema de atención ante cualquier caso de acoso o violencia, donde pues tenemos desplegado a lo largo tanto de las estaciones como de las unidades sistemas de videovigilancia, donde coordinamos de manera directa e inmediata cualquier incidente, ¿no? Entonces, tener esta comunicación directa con usuarias, usuarios, generar sobre todo esta atención que permite garantizar y saber que son escuchadas. Eso es algo muy importante, ¿no? Saber que entendemos también la necesidad que tienen de una atención oportuna. Esto me parece que es algo que ya está comprometido, sobre todo el gobierno, con rutas libres de violencia, que a lo mejor pareciera que desde una perspectiva de un hombre, ¿por qué tanta relevancia tiene mirar hacia estos esquemas? La verdad es que es mucha porque cambiamos el trayecto y el viaje de las mujeres. La infraestructura sin duda requiere todavía pues mucha conexión con otros sistemas. Desde Metrobús sabemos que hemos avanzado, tenemos sistemas pues iluminados, accesibles, con rampas, guías podotáctiles que permiten justamente hacer todos estos viajes ya incluyentes. Estamos buscando también establecer una conexión
con la red de movilidad integrada. Sabemos que no somos un sistema aislado, es un sistema troncal, donde la comunicación e interacción de nuestras usuarias, pues no solo las dejamos al pie de la banqueta, ¿no?, sino que su trayecto muchas veces continúa. Entonces, planear integral con otros sistemas es también un gran reto. Desde mi experiencia también hemos avanzado en esta integración, en general el sistema de movilidad integrada ya en la Ciudad de México con los distintos organismos, e integrar también los distintos medios de pago, que ha sido otro uso de la tecnología que hemos implementado para que pueda haber una accesibilidad inmediata, independientemente de lo que traigas, te puedas mover de manera libre en el transporte. La planeación y la inclusión que tenemos, y donde sí vemos un gran reto y estamos trabajando también de manera comprometida con un proyecto ahorita que veía las mujeres operadoras, es tener a más conductoras, ¿no? Sin duda para Metrobús ahora es un gran reto. Nos hemos trazado ya como objetivo tener nuestra primera ruta eléctrica. Recién se veía estas unidades de una nueva ruta que implementamos por CCA, la empresa que da el servicio del aeropuerto a las inmediaciones con Paseo de la Reforma, ahí en el Monumento a la Revolución. Tenemos como objetivo que sea operada por mujeres, hay un gran compromiso. Y lo importante de sentarnos, yo hace unos días me senté con las operadoras para entender qué les hace falta. Sin duda ellas son las que nos pueden transmitir su experiencia y saber por qué más mujeres no se animan. Y algo que me parecía relevante que decían, es que desde la convocatoria dice operadores. O sea, entonces parece que desde ahí estamos restringiendo el acceso, ¿no? Como pues generalmente se buscaban operadores, aun cuando sabemos que es abierto, pues hay que ponerle muy claro, no solo son operadores, son operadoras y operadores. Y hay otra necesidad muy clara, sobre todo de servicios que ellas pues buscan, que puede ser muy diferente a los hombres, ¿no? Inclusive los servicios sanitarios, las mujeres buscamos otra comodidad y otra necesidad, e ir incorporando todas estas necesidades en la planeación, que bueno, desde Metrobús tenemos un gran reto, tenemos un compromiso, pero bueno, escucharlo y llevarlo a la realidad próximamente, pues nos va a permitir que este sector se crezca y se incorpore. Sin duda es necesario tener a más mujeres con su empatía y con su liderazgo también, tomando decisiones, tomando el volante, supervisando y pues aportando todos sus conocimientos técnicos. Es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, aquí las tres nos han compartido algunos de los avances con visión de género a partir de liderazgos de mujeres. Pero también quisiera preguntarles a las tres, en su experiencia personal, son de las pocas mujeres que hacen parte de ese 20% que está en la toma de decisiones o muy cercana a la toma de decisiones. Todas sabemos que no es fácil en un sector que ha sido históricamente masculino y justamente de las masculinidades más fuertes, ¿no? Un sector de mucha negociación, de mucho enfrentamiento, que si ayer los secretarios hombres que estaban decían no nos da miedo subir la tarifa, nos da terror, ¿no? Yo quisiera preguntarles cuál ha sido el reto más importante que han enfrentado para poder promover esta agenda. Y cómo abrimos más espacio para que haya mujeres en el liderazgo. ¿Qué está pasando allí en el ecosistema? ¿Cómo va ese cambio de chip? Marta, por favor. Bueno, yo creo que este es parte de los grandes desafíos que están teniendo las ciudades, porque hay una demanda importante de operadores y de operadoras para poder prestar el servicio. Pero yo creo que lo más interesante dentro de esta demanda y necesidad que se tiene por cubrir es que muchas mujeres han levantado la mano, han perdido el miedo y de decir soy capaz, como lo veíamos en los videos, denme la oportunidad. Y el denme la oportunidad es lo que ha permitido que desde nuestro sector se estén abriendo esas oportunidades. Pero aquí el llamado es importante. ¿Qué niveles de oportunidades que estamos aperturando?
porque hay niveles desde la toma de decisiones, ¿cierto?, donde mujeres pueden llegar desde la construcción de la política pública, la planeación de los sistemas de transporte masivos, y ahí creo que hay una brecha gigante. En América Latina hay ciertos países donde vienen teniendo unos liderazgos, pero no es el caso común de todos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de liderazgos importantes de mujeres que están trazando política pública, podemos dar el caso, por ejemplo, de Colombia, donde hemos tenido mujeres que desde la cartera de transporte, de transporte y comunicaciones, que se llaman en muchos países, vienen siendo lideradas por carteras de mujeres, Colombia, Chile, bueno, hay otros ministerios, Argentina, que ha tenido carteras que no son a nivel, digamos, ministerial, pero sí de secretarías, y creo que Ecuador, o sea, hay muchos países que han venido en esta línea, pero no ha sido tanto el avance como realmente quisiéramos que hoy en América Latina tuviéramos más posibilidades de mujeres en estos niveles de toma de decisiones. Y algo muy importante, viene el otro nivel, ¿no? Ese nivel táctico y operacional que puedan tener los sistemas de transporte. Ahí yo creo que se ha venido abriendo unas ventanas de oportunidad interesantes. En el caso, por ejemplo, de ciudades, en Colombia voy a poner dos casos muy concretos: Pereira, que es una ciudad intermedia, Bogotá, que es una ciudad capital, que son los fenómenos que estamos viendo, y es justamente que abrieron toda una política de reclutamiento que les decía específica para mujeres. Hay unas barreras que todavía tenemos dentro del sector, y es la categoría de licenciamiento, de las tarjetas de licenciamiento. Ahí digamos que son barreras que cada vez se vienen presentando para poder que las mujeres puedan acceder a conducir transporte público, camiones y con toda la diversidad. Entonces, cada vez que se vienen implementando este tipo de políticas van surgiendo algunas barreras, pero también van surgiendo accesos y posibilidades. En el caso, por ejemplo, de Pereira, hay una experiencia muy interesante, y lo mencionabas ahorita, Rosario, con temas de seguridad y en la infraestructura que se está dando, y es crearon una app de botones de pánico, por ejemplo, que en principio arrancaron en los sistemas de transporte para poder facilitar cualquier tipo de violencias, accesos que viven las mujeres, que vivimos las mujeres en los sistemas de transporte público, y lo pueden activar. Fue tan exitoso el modelo del dispositivo que se creó para la red de transporte, que hoy es un dispositivo que se abrió para toda la ciudad, identificando puntos púrpura, que así lo llaman, donde se activa con la policía y cuerpos de seguridad para atender cualquier sistema. Y este modelo, por ejemplo, fue planificado a partir de mujeres que estaban en las carteras de secretarías, que estaban en la entidad del ente gestor del megabús. Entonces, es importante que estos espacios también a nivel de gestión, de planeación, estén en cabezas de mujeres. Y en la parte, digamos, ya más operacional, creo que el caso, por ejemplo, de contar ya con mujeres con un nivel importante de operación de varios sistemas en América Latina es interesante, no solamente en transporte público urbano. México creo que es un país líder en mujeres operadoras de camiones, es una experiencia muy interesante que se viene replicando también para muchas ciudades en América Latina. Yo creo que de esta mirada de los grandes retos que tenemos es generar más políticas, generar más programas de implementación y romper miedos, quitar miedos de que las mujeres sí tienen las capacidades para poder estar al frente desde la política, la toma de decisiones, la gestión y la operación en los sistemas de transporte. Gracias, Marta. Adelante, Natalia, por favor. Bueno, desde Buenos Aires voy a retomar un poco desde atrás para adelante, como mencionaba Marta, y creo que es clave
todo lo que tiene que ver con fomentar que las mujeres podemos acceder a esos puestos de liderazgo y de toma de decisiones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a nivel gobierno hay un programa transversal que se llama Mujeres Líderes, que justamente busca dentro de los cuerpos técnicos todos los años a personas, mujeres por supuesto, que quieran desarrollar su carrera profesional adentro del gobierno y se las capacita específicamente para la toma de decisiones y se les entrega herramientas para que puedan decidir, porque muchas veces, a ver, hoy es muy fácil, ya no hablamos de ingenieros, hablamos de ingenieros e ingenieras, ¿no? Ingenieros en transporte, ingenieras civiles, que históricamente, bueno, era un sector masculinizado, hoy ya no es tan así, pero sí las tomas de decisiones estaban dadas hacia los hombres. Bueno, seguir insistiendo en que las mujeres también podemos ser parte de esos roles con capacitaciones y el cambio cultural creo que es fundamental. Entender que no necesariamente por ser un hombre las decisiones van a ser tomadas de manera distinta a que una mujer. Eso es transversal y a nivel gobierno creo que tiene que seguir sosteniéndose con esas políticas concretas. Y desde el lado de la operación, bueno, en el caso de Buenos Aires es muy particular porque los operadores, que son nuestros transportistas, son empresas privadas y ellos deciden quién es su personal de conducción. Nosotros trabajamos fuertemente con ellos para que puedan incorporar mujeres a la conducción, ¿no? Y lo que nos dicen siempre es, bueno, pero no hay mujeres, entonces nosotros solo contratamos varones para el personal de conducción porque no tenemos mujeres que se ofrezcan para este tipo de trabajos. Y cuando nosotros nos damos vuelta y preguntamos a las mujeres qué es lo que sucede, dicen, no, pero no nos contratan porque dicen que no tienen otras mujeres en la empresa. Entonces lo que hicimos fue trabajar un programa que se llama Cambio Cultural Choferes Líderes, donde trabajamos de manera integral y vertical hacia todas las empresas operadoras de transporte, no solo con capacitaciones hacia el personal de conducción, sino también con los directivos de estas empresas que son los que toman las decisiones, capacitándolos en cuestiones de género, de discapacidad, de inclusión y de accesibilidad, dotándolos de herramientas para poder entender cuáles eran sus barreras al momento de, por ejemplo, contratar mujeres o incluir mujeres en el sector transporte y acompañarlos para que puedan torcer esa visión y poder contratarlas. Por ejemplo, una de las barreras fundamentales era el acceso a la licencia de conducir. En Buenos Aires es muy cara la licencia profesional y si vos no tenés la licencia no puedes aplicar al trabajo. Entonces una mujer desempleada que quiere ser conductora primero tiene que tener la licencia, pero no tiene dinero para poder acceder a ello. Trabajamos con unas becas para poder darle a las mujeres y que así se puedan presentar a estos puestos. Y hoy ya estamos teniendo las primeras mujeres conductoras, no de este servicio que les comentaba antes, en donde nosotros contractualmente pusimos que tengan que ser mujeres, sino de operadores que naturalmente tenían hombres en el personal de conducción. Pero bueno, hay que avanzar hacia más, no solamente las conductoras, sino también el control de tráfico, mecánica, integración, y el personal que no solo administrativo, ¿no? Porque también muchas veces nos dicen, tenemos un montón de mujeres, y cuando uno se fija en qué roles se encuentran, administrativo, recursos humanos, mantenimiento, sino también esos roles de liderazgo adentro de las empresas y no solo desde la organización de la toma de decisión. Pero es un trabajo continuo, en nuestro caso, diario con los operadores, de hablar con los empresarios que siguen siendo hombres, los líderes de esas empresas, y de a poco, bueno, trabajando con estos programas vamos haciendo el aporte hacia ese cambio cultural y bueno, y se van viendo cambios, ¿no? De a poco, pero es una política que siempre decimos que hay que sostenerla, que si no la estamos sosteniendo y la seguimos impulsando, por sola no sucede. Creo que esa participación del 20% de las mujeres ha sido, como dice Marta, por la valentía de muchas en incursionar y abriendo camino. Pero qué importante es empezar a avanzar en institucionalizar esos procesos y en generar los vehículos para la toma de decisiones, como muy bien lo mencionabas, o para los niveles de gestión operación o para los niveles de toda la fuerza laboral. Pero es un esfuerzo consciente, ¿no? Tan consciente incluso como cuando diseñamos este tipo de eventos, el darnos también la oportunidad de buscar dónde están las mujeres que están tomando también las decisiones y que puedan estar activas y presentes en todo este tipo de eventos. Rosario, adelante, por favor. Pues yo quisiera compartirles que desde Metrobús hemos avanzado y la verdad es que sí lo comento como un gran logro, porque en la estructura estamos muy equilibrados. De hecho, somos un poco más de mujeres, un 56% mujeres versus hombres, liderando posiciones ya de estructura
en todas las áreas, no solo las administrativas, sino también las técnicas, las de planeación. Sin duda, tener a mujeres líderes diseñando, planeando, supervisando, pues genera empatía y atrae esta voluntad de que se puede y que más mujeres se animen. Hay algo que desde Metrobús hemos cuidado mucho y justo es tener estos grupos que al final, desde distintas perspectivas, enriquecen cualquier proyecto, ¿no? No solo mujeres, no solo hombres, sino que ambos podemos ir aportando y sumando e ir resolviendo de manera conjunta las necesidades que enfrentamos unos y otros. Esto nos lleva sobre todo ahorita con el reto que les comentaba de tener y seguir fortaleciendo la inclusión de mujeres operadoras, a que pues, las escuchemos y entendamos que pues, tenemos un gran reto desde el diseño. Si teníamos siempre jornadas extendidas, ahora tenemos que diseñar para integrar con jornadas más flexibles, se puede. Tenemos a mujeres diseñando esas políticas, entienden perfecto la necesidad y creo que eso genera mucha empatía, ¿no? Poder entender desde los distintos niveles y posiciones cómo generamos pues desde los patios, la infraestructura, en las estaciones, estas necesidades que permitirán a más mujeres incorporarse. Y creo que uno de los grandes retos, y es algo en lo que tenemos que fortalecer, comentaba mucho Natalia, la capacitación, ¿no? Gran parte de la inserción me parece que tiene que ver, sobre todo en este sector, para tener más conductoras, en una capacitación donde también conversando con ellas me decían, bueno, es que los capacitadores todos son hombres. Eso, bien o mal, genera una barrera, ¿no? O sea, no ver a mujeres también liderando y capacitando, pues de entrada es yo estoy de este lado, pero solo veo puros hombres que son los que me están enseñando, donde muchas veces no entienden mis necesidades, me apena salir y decirles que tengo algún otro tipo de eventualidad. Entonces, pues eso cambia totalmente si más mujeres empiezan a asumir estos roles, pues no solo del volante, sino que ya demos el siguiente paso a tener capacitoras mujeres, involucrándose sobre todo y entendiendo qué roles también tienen estas otras mujeres y cómo ser flexibles. Esto nos lleva pues a que las jornadas, y mujeres muy valientes dicen, yo no necesito una jornada corta, simplemente necesito que se adecue a mis necesidades y puedo hacerla perfectamente en el horario. Entonces, no es como que se empiece a diseñar una política distinta para mujeres, sino empezar a incluir y entender esta flexibilidad que podemos tener. Y yo creo que nos lleve justamente a que de manera más automática empiecen a entrar una vez que quitemos todas estas, pues son barreras, ¿no? Estamos generando nosotros mismos barreras a la entrada. Si las capacitaciones son muy cortas, pues muchas veces es, pues no me animo, me da miedo, no sé si estoy lista. Cuando tenemos programas de capacitación fortalecidos que nos permiten entender que ya estamos listas y que vamos a poder hacerlo de mejor manera, porque inclusive desde Metrobús algo que hemos promovido es un proceso estandarizado de capacitación. Es una certificación que implementamos con el CONOCER, aquí es el Consejo Nacional de Normalización, que justo lo que hace es certifica competencias. Entonces tenemos todo un programa pues muy exhaustivo de evaluación y capacitación ya de operadores y operadores en sistemas BRT. Eso pues también genera una garantía que quien está en el volante pues conoce todas las necesidades y sensibilización que debe tener. Y bueno, como también comentaban en el video, pues es muy enriquecedor ver cómo también mujeres, me lo comentaban, tienen otra empatía y perspectiva cuando están al volante, ¿no? Entendiendo que llevan pues a madres, a niños, a mujeres con carriola, llevan que traen distintas necesidades, personas con sillas de ruedas y muchas veces esa empatía a veces la tenemos un poco más arraigadas las mujeres y eso nos da pues otra sensibilidad inclusive en el manejo, quizá un manejo menos brusco, más consciente de a quiénes transportamos y todo lo que está en juego, digamos, cuando estamos al volante, cuando pues compartimos este trabajo que pues requiere no solo ese profesionalismo, sino también esa sensibilidad, ¿no? Entender todo lo que pasa y cómo podemos ser muy empáticas unas con las otras y con todos los usuarios en general.
Entonces, bueno, los grandes retos que enfrentamos a nivel Metrobús, pues es seguir avanzando, es ir trazando, ir rompiendo esas barreras para que más mujeres formen parte de nuestra plantilla laboral que traen las empresas concesionarias con ese compromiso. Hay mucha voluntad. Yo agradezco mucho que lo vean ya como algo que tiene que ocurrir, ¿no? Que ya no es un sector exclusivamente de hombres, sino que tenemos que encontrar los mecanismos para que se integren más mujeres y se integren de manera exitosa, porque yo creo que lo que hemos logrado ya con esta participación es que sí se puede y hay un gran desempeño y hay muchas experiencias a nivel internacional que con estadísticas nos han permitido ver que pues tomar esta decisión para avanzar, pues esperamos que tenga pues resultados muy positivos. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias a las tres porque sin duda el esfuerzo, el liderazgo de transformación que han tenido va abriendo ese camino, esa brecha para que tengamos mejores condiciones de movilidad con perspectiva de género. Y vemos cómo el liderazgo es fundamental para la transición, hemos hablado aquí, y ese liderazgo tiene que ir acompañado de información técnica, de datos, de observación, de entendimiento, de generación de vehículos e instrumentos. Y se trata no solo de, lo decías tú muy bien, de que las mujeres tomemos el control de transporte, no, se trata es de la complementariedad. Hace un rato teníamos una conversación con Jesús y justo decíamos, ¿es igualdad o es complementariedad en otros temas? Pero en realidad es complementariedad, ¿no? Necesitamos hombres, mujeres, necesitamos personas que en conjunto entendamos los desafíos de una movilidad que sea incluyente, que sea diversa. Y entonces quisiera salirme un poquito del eje del liderazgo y de la transformación para que entremos en los dos temas que se han venido tocando en cada intervención, que es las personas usuarias hoy y, por supuesto, la fuerza laboral de conductoras con los programas que ya empiezan a suceder en América Latina. Entonces, vámonos en una ronda a ver qué está pasando en las ciudades con las personas usuarias y cómo la perspectiva de género, inclusión y equidad nos puede transformar de manera significativa la calidad del servicio en el transporte. Marta, por favor. Bueno, yo creo que hay un tema clave y es cómo diseñamos sistemas de transporte o modelos de gestión de movilidad en nuestras ciudades a partir de las necesidades de la diversidad de prototipo de usuarios que tenemos y en este caso de mujeres. Hay un avance que se ha logrado y yo creo que Buenos Aires ha sido uno de los líderes en el proceso junto con México, junto con Chile, con Colombia, y es haber integrado en las encuestas el modelo de movilidad del cuidado. Esto ha sido clave en la planificación de la gestión y operación de los sistemas. Entender que la vida y el ciclo de viaje es continuo, no puede ser como lo hablábamos desde un comienzo, lineal o pendular. Entender que las mujeres nos movemos de manera diferente. Hay un dato estadístico que nos lo da CAF en Buenos Aires específicamente, y es que nos dicen que el 51.1% de viajes que se hacen son de mujeres y lo hacen a través del transporte público. El 28% lo hacen las mujeres a pie, y es un poco lo que tú mencionabas al comienzo, Angie. Y el total de viajes que hacen los hombres en transporte público es el 65% en Buenos Aires. Entonces, uno ve que esas diferencias de modelos de viajes, de casi, si sumamos los dos modos que hacen las mujeres en transporte público más a pie, casi es el 80% de viajes que se están haciendo en Buenos Aires, ¿sí? Y de eso claramente llama la atención es de cómo a partir de políticas públicas y de entender la diversidad de cómo nos movemos las mujeres en las ciudades, se empiezan a tomar este tipo de decisiones que tú mencionabas, Natalia, de poder entender que claramente las mujeres podemos hacer 5 veces más viajes que un hombre, porque tenemos
transporte o movilidad del cuidado, es decir, somos mamás, pero también somos hijas, pero también cuidamos, ¿no? A parientes que tenemos que llevarlos al servicio médico, y un día común de nosotras las mujeres arranca muy temprano porque tenemos que llevar a nuestros hijos al trabajo. La gran mayoría lo hacen a pie y por eso es el porcentaje tan alto que tenemos, o lo hacen en bicicletas, ¿cierto? Donde la infraestructura también para el carril de bicicletas no está pensado para bicicletas con pasajeros o con carga, que también las mujeres hacemos viajes no solamente de compras del mercado, sino del cuidado adicional. Luego de que dejamos los hijos nos vamos al trabajo, y del trabajo también vamos a hacer la diligencia, ¿no? Y aparte de la diligencia retornamos a hacer trámites médicos o retornamos al colegio por nuestros hijos y volvemos a la casa. Entonces, dése en cuenta esa variedad de movimientos y de viajes que hacemos las mujeres, y hoy los sistemas de transporte se están reconfigurando. ¿Y cómo se están reconfigurando? Es a partir del levantamiento del diagnóstico de cómo nos movemos. Esa planificación de las encuestas de movilidad del cuidado deben hacer parte desde la construcción de la política como de la planeación de la gestión de los sistemas. Y aquí el diseño de la infraestructura también ese es otro elemento fundamental. La infraestructura no solamente al interior de los vehículos, se está avanzando de una manera muy importante. La reciente licitación que tiene Transmilenio de fase 6 del sistema de transporte, hoy ya demanda con una capacidad y un prototipo de vehículos pensados en la diversidad de usuarios que tiene el sistema, y también está pensado inclusive en las mascotas que van como guía o como apoyo para las personas. No solamente estamos pensando condiciones de calidad con Wi-Fi, con redes, con espacios para sillas especiales, sino también el espacio y la capacidad para sillas de ruedas, por ejemplo, o personas que acompañan a adultos mayores. Otro punto que también creo súper interesante, y que con esa visión de cómo podemos empezar a pensar mejor esos sistemas de transporte, es pensar en una movilidad transgeneracional. Eso es fundamental, porque hoy la juventud que tenemos es la juventud que va a envejecer. ¿Y cómo estamos concibiendo esos sistemas de transporte? ¿Cómo estamos concibiendo el diseño de las ciudades? Porque recuerden que el viaje no empieza cuando llegamos al paradero y abordamos el bus. El viaje empieza desde que planeamos, en el caso de las mujeres o de las personas cuidadoras, de todo lo que tenemos que hacer, y planificamos cómo salimos y nos encontramos en unas junglas que son nuestras ciudades, ¿no? Donde tenemos que ver cómo resolvemos y garantizamos la continuidad de ese viaje. Entonces, esa parte de la infraestructura, no solamente vial, la infraestructura completa del sistema, los paraderos, es un tema súper importante. Yo creo que hoy en América Latina son varias ciudades donde vemos todo el ecosistema completo de entender cuándo comienza y cuándo termina un viaje en el caso de las mujeres o de las personas cuidadoras, ¿sí? Esa concepción es fundamental, porque es entender que el paradero debe responder en unas condiciones también especiales de infraestructura, de comunicación, de acceso, ¿sí? Y luego abordamos el bus, y después del bus llegamos a nuestros destinos, que pueden ser variados. Entonces, ahí fíjense que esa mirada y esa proyección, debemos considerar esa movilidad también transgeneracional. Los niños, los jóvenes, empezar a educar que el transporte público es donde se tiene que volcar toda la política pública de beneficios, de incentivos. El tema de la electromovilidad, y lo veíamos ayer, ha sido un detonante muy importante para políticas de género, pero también hay que ver
cómo esa política de la electromovilidad, hoy los gobiernos están incentivando el adquirir vehículos eléctricos, ¿cierto? Es esa línea, y también la flota eléctrica de pasajeros y de carga para lograr ciudades sostenibles, vivibles y con unas mejores condiciones de vida. Pero ahí es un poco el llamado de atención, es cómo dentro de esta mirada transgeneracional de garantizar movilidad para niños, jóvenes, ancianos, debe permitir también accesibilidad universal. Y ahí digamos que es un llamado, es una invitación a los planificadores, a los gestores, de cómo diseñamos completamente sistemas integrados desde la infraestructura, desde la parada, desde el vehículo, con una mirada mucho más integral y mucho más holística. Gracias, Marta. Creo que nos generas una imagen en la mente de la diversidad de viajes y de necesidades en la infraestructura, y que cuando hablamos de equidad y de género, en realidad no es solo el identificar el viaje de las mujeres, ¿no? Dentro de las mujeres hay una infinidad de condiciones que hace que los viajes sean distintos. Dabas tú ahorita algunas razones de por qué es mayor el porcentaje de caminata, y creo que hay un sector que no hemos visto ni estudiado lo suficiente, que es donde hay empleadas una gran cantidad de mujeres, que es el sector de las trabajadoras del hogar. Trabajadoras que utilizan el transporte público, pero que generalmente sus trabajos están en los lugares que no son los centros de trabajo, son los centros de vivienda, y que en nuestros modelos urbanos, pues generalmente en lugares de mayor acceso económico, quizás son lugares que son más difíciles de llegar en transporte público, y tenemos a las mujeres trabajadoras del hogar haciendo unos viajes enormes a pie, porque no tenemos cómo brindarles esa accesibilidad. Y las otras son, en el tema de cuidado, son las mujeres en los hospitales, las enfermeras, que principalmente son mujeres y que salen en horarios muy específicos y que no necesariamente las atendemos en el transporte. Entonces quisiera pasar ahora con Natalia y con Rosario para que nos comenten un poquito en los sistemas qué están viendo en sus usuarias, qué ha cambiado, qué beneficios se están dando, y también en el caso de los programas de mujeres conductoras, no tanto sobre la necesidad de las mujeres, sino qué impactos hoy hay de que existan mujeres al volante. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, entendiendo, como decía acá, las encuestas, ¿no? Y poder preguntar y capturar esta información y entender que las mujeres nos movemos efectivamente distinto que los varones, nos hace repensar la red de transporte. Hoy en Buenos Aires estamos reestructurando todas las rutas de buses que circulan adentro de la ciudad de Buenos Aires. Ya llevamos reestructuradas del año pasado a la fecha 13 rutas. Tenemos previstas para este año 10 rutas más, teniendo en cuenta justamente los resultados de esas encuestas y de esos datos. No entender cuál es la capilaridad que tiene ese servicio, porque nosotros podemos pensar en los servicios de transporte estructurantes, ¿no? En Buenos Aires tenemos las redes ferroviarias, tenemos los ferrocarriles urbanos, suburbanos, la red de metro, el subte de Buenos Aires, con viajes céntricos, pensados en viajes rápidos para llegar al trabajo, mayoritariamente realizado por los hombres. Entendiendo que las mujeres realizamos más viajes y tal vez más cortos y más conectados, justamente estos servicios no son los que podemos modificar y cambiar, sino que son los buses los que nos pueden dar esa capilaridad. Entonces lo que estamos trabajando es en reestructurar justamente esas rutas, volviéndolas en algunos casos más barriales, entendiendo que teníamos solapamiento de rutas de servicio de buses, eliminando esos solapamientos y aprovechando los ahorros en eficiencia y poner servicio de transporte donde de repente antes no había. Hoy estamos llegando hacia barrios donde antes no tenían servicios de transporte con demandas históricas, y sobre todo son esos barrios, ¿no?, de clases bajas, los barrios populares de la ciudad donde se hacía justamente la caminata, y hoy tienen un servicio de colectivo que los llevas a su casa y que son usados mayoritariamente justamente por mujeres, ¿no?, que somos las que estamos realizando esos viajes más cortos, pero que de repente necesitamos hacerlo porque si no de otra forma no lo podemos hacer. Y no solo es trabajar en las rutas, sino trabajar en las frecuencias, porque a veces uno puede ver la mancha, la pisada y puede decir, bueno, está casi toda la ciudad cubierta por una red de transporte, pero cuando uno quiere ir a abordar ese servicio, justamente salgo de mi casa, llevo a los niños al colegio y de ahí tengo que ir al trabajo, y llegas a la parada y el servicio no llega, ¿no? Entonces, no es solamente tener la ruta, tener la parada, sino trabajar
con las frecuencias de ese servicio y que los horarios en los que se despachan esos servicios sean los horarios en los que las mujeres y, por supuesto, todas las personas necesitamos realizar esos viajes. Y eso lo hacemos gracias a las encuestas y a los datos que hace un rato hablaban en el panel de la Big Data, ¿no? Hoy tenemos un montón de información de transporte y sabemos cada persona a qué hora viaja, en qué medio de transporte se mueve, en qué momento del día lo necesita. Nosotros usamos esos datos para diseñar en qué momento del día despachar más servicios o menos servicios y que esté dada la frecuencia en el momento que es necesario. Y después trabajar en la información. No es lo mismo saber que un servicio va a llegar en 5 minutos que en 15 minutos. Uno puede planificar su viaje con anticipación y, por ejemplo, no estar realizando la espera por mayor tiempo, sino que planificás el momento en el que salís de tu casa. Y eso también hace que las mujeres nos volcamos más hacia el transporte público, porque el servicio se vuelve previsible. No es lo mismo llegar a la parada y no saber cuándo llega el servicio que de repente, a través de la tecnología, con las aplicaciones, saber que ese servicio va a llegar en tanta cantidad de minutos, ¿no? Uno puede organizar su viaje y estructurar su vida en función de eso. Y la verdad que eso ha dado un cambio fundamental y además se vuelve el servicio más eficiente, ¿no? Y es muy lindo ver cómo después la ciudadanía lo devuelve y la comunidad misma te lo agradece, o cuando el servicio de repente no está funcionando, enseguida te llaman y te dicen ¿qué pasó con el servicio de tal horario? Y enseguida hablamos con el operador y tratamos de entender qué es lo que pasó para volver a poner ese servicio. Y después hacia tu última pregunta, que tiene que ver con las operadoras, o sea, las conductoras del servicio. Nosotros lo que vimos en Buenos Aires con este servicio que pusimos 100% eléctrico conducido por mujeres, es la gran aceptación del público usuario. Hicimos encuestas a bordo y también en la espera y tenemos un 98% de aceptación del servicio, en donde lo que más nos destacan es la mujer al volante, ¿no? Que se sorprenden de que una mujer esté conduciendo, de que no sabían de que eso se podía, nos hablan de que siempre arriman al cordón, de que esperan a que se termine de subir a la unidad para arrancar el vehículo, que las aceleraciones y las desaceleraciones son mucho más suaves y que eso hace que se pueda viajar de manera más cómoda, más segura, sobre todo pensando en esto de que las mujeres viajamos mayoritariamente realizando tareas del cuidado, con niños, niñas, acompañando a adultos mayores, cargadas de bultos, con mochilas y con bolsos. Sí, claro. Es muy difícil cuando además sabemos que nos vamos a subir a un transporte de que va a acelerar de golpe, frenar de golpe y que se te caen los niños. No, a veces uno no lo elige por eso y saber que esa conducción también va a ser segura, también hace que las mujeres nos volquemos al servicio de transporte, nos apropiemos de ese servicio y lo podamos defender. Y vos lo mencionabas un poco también antes, Angélica, el tema de la empatía, ¿no? Las mujeres generamos empatía natural y eso un poco lo discutíamos también, incluso con las conductoras, y ellas mismas me decían, es que las mujeres somos cuidadoras naturales, tengamos o no tengamos hijos, lo tenemos intrínseco, cuidamos a nuestros sobrinos, cuidamos a los adultos mayores, si tenemos hijos por supuesto que también los cuidamos, entonces en la ciudad también estamos cuidando y están muy presentes en la seguridad vial, en la conducción segura, eficiente, y creo que eso hace un servicio más inclusivo, más seguro, y como vos bien mencionabas, Angélica, hay que sostener, no solo es recuperar demanda, sino que sostener la demanda existente, y creo que hoy hay que ir ahí hacia la calidad, no solamente en llegar a tiempo y que el servicio esté, sino que el servicio sea cómodo, seguro, eficiente para todos. Gracias, Natalia. Pues misma pregunta, Rosario, por favor. Pues bueno, Natalia ya ha detallado mucho. Yo quisiera realmente resaltar justamente esto que comentaba, que también desde Metrobús sabemos que se valora mucho, pues no solo por las mujeres, sino por todos los usuarios. Uno tiene que ver con un transporte seguro, o sea, finalmente alguien quiere subir al transporte y sentirse que va a llegar a su destino de manera segura desde que entra a la estación. Nosotros hemos desplegado a lo largo de nuestros corredores, siempre tenemos presencia de la policía auxiliar que sabemos que atiende cualquier incidente. Esto pues muchas veces es impresionante, pero los usuarios, si ven distraído al policía o demás, ¿qué pasó? No está haciendo su trabajo, quieren esa vigilancia. O sea, sin duda sabemos que valoran mucho sentirse en un sistema vigilado. Eso nos da como mujeres también mucha tranquilidad y seguridad. Sabemos que pues más allá del personal físico, lo que es muy importante es el uso de la tecnología justo para proveer y avanzar en toda esta seguridad. Como les comentaba, desde nuestro centro de control tenemos desplegadas cámaras que podemos visualizar en tiempo real a bordo de las unidades,
en las estaciones, les proyectamos inclusive a los usuarios de las unidades que podemos abrir cámaras en tiempo real y ver qué está pasando. Ese componente da mucha tranquilidad en el viaje para todos, saber que pues de alguna forma alguien está cuidando el viaje y puede abrir en cualquier momento y atender cualquier incidencia. Creo que para lograrlo la tecnología y seguir modernizando a los sistemas es algo crucial. Otro de los aspectos muy relevantes que también comentaba Natalia y en lo que hemos buscado sobre todo fortalecer desde Metrobús el servicio es generar certeza y calidad en las frecuencias. Algo que también valoran mucho los usuarios y usuarios es poder planear su viaje y tener pues, certeza de cuánto va a durar el trayecto y si tiene una afectación el servicio. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos muchísimas afectaciones, sobre todo por manifestaciones y conflictos sociales que muchas veces nos interrumpen el servicio. Y algo que privilegiamos sobre todo es darles información al usuario en tiempo real de qué está ocurriendo al exterior, ¿no? Gran parte de esa atención se vuelca a informar en qué condiciones estamos operando y también poder compartir toda esta información y hacerla abierta, pues nos permite hacer una mejor planeación, ¿no? El usuario puede consultar, aquí tenemos abiertos los datos en una app de la ciudad, la app CDMX, donde te dice qué unidad es la próxima a llegar, la puedes consultar desde la estación o ver las frecuencias de paso. Esto sin duda impacta mucho en la planeación y en la toma de decisiones de trayectos. Tratamos de informar también en todo momento las condiciones y algo que también hemos incorporado recientemente entendiendo justo estas demandas y deseos de viajes es ampliación de los horarios. Tenemos una línea, pues nuestra línea 1 que recorre pues la Avenida de los Insurgentes, que es el corredor que ya cumplió 20 años. Entonces, entendiendo también la dinámica y evolución de la ciudad, hemos incrementado el horario los viernes y sábados, ¿no? Entendiendo que todavía la ciudad y muchos de nuestras personas usuarias, mujeres, trabajadores, se están desplazando todavía en una franja horaria más extensa. Entonces, hemos ido incorporando todas estas estrategias justo también con ayuda de la información. El análisis de los datos se vuelve crucial para una mejor planeación y poderlos abrir sin duda, algo que también hemos trabajado en acompañamiento con el ITDP, hemos avanzado mucho en abrir nuestra información. Entonces ya tenemos los GTFS dinámicos, pasamos de algo estático a algo dinámico, donde se puede consultar en tiempo real y de manera abierta, son públicos, la posición de las unidades, ¿no? Entonces, no solo tenemos ojos nosotros, sino cualquiera que pueda ayudarnos y quiera hacer estudios de la movilidad en el transporte. Creemos que eso es muy valioso, abrir la información, transparentarla. Entonces, en eso hemos evolucionado mucho y sabemos que tiene un impacto seguir incorporando toda esta tecnología. Y ahora que decía Marta, pues sí, las nuevas generaciones van a ser nuestros usuarios futuros, pues tenemos que recibirlos con sistemas modernos que se vayan adecuando a la tecnología que va avanzando rápidamente para incorporarla y pues mejorar la calidad del servicio. Eso es todo. Gracias, Rosario. Me hicieron ahorita acordar ambas, Natalia y Rosario. Marta, ¿te acuerdas? Hace ya unos tantos años que estábamos haciendo el estudio del sistema de atención al usuario en Transmilenio. Estamos hablando de hace más o menos 20 años. Y algo que decían las personas usuarias o que salía de este estudio es, para estar en el transporte público realmente tenemos que avanzar en brindarle autonomía a las personas usuarias, darles certidumbre y darles seguridad. Entonces, qué emocionante es escuchar que en los impactos de implementaciones, de acciones hacia la inclusión y hacia la perspectiva de género, vamos ganando en autonomía, en certidumbre y en seguridad, lo cual quiere decir que si trabajamos en equidad y en género, las beneficiadas no son solo las mujeres, somos todos y somos todas. Y entonces yo quisiera, nos quedan 7 minutitos, que fuéramos cerrando este panel con 2 minutos cada una de cuál es el reto pendiente y entonces en dónde deberíamos concentrar los esfuerzos. Marta, por favor. Bueno, yo creo que el gran reto es ver crecer a más ciudades con
desde la mirada regional, ¿no? Desde la red latinoamericana, pero para nosotros ese es el gran desafío, acompañar a más ciudades en la implementación desde la política pública de género, de inclusión y de diversidad. Para nosotros es fundamental el seguir consolidando una plataforma de intercambio de experiencias, de conocimientos, de abrir espacios cada vez más de diálogo, de intercambio, porque creo que lo que no podemos seguir repitiendo son los errores, que ya hay una curva de aprendizaje muy grande en la región. Curitiba cumplió 50 años, Transmilenio cumplió 25 años, Metrobús cumplió 21 años, es decir, tenemos ya casi generaciones completas, 5 generaciones de aprendizaje, y creo que si nos vamos a equivocar tenemos hasta que innovar en qué nos vamos a equivocar, y eso es cada vez los siguientes retos y desafíos. Pero para nosotros es fundamental como red latinoamericana generar espacios de conversación, fundamental, intercambiar, no solamente desde los marcos regulatorios, porque fíjense que esto es muy importante, diferenciar la política pública en la gestión de prestar un servicio público, pero también la política empresarial de gobierno, ¿sí? Tenemos que ir muy alineados, muy concatenados, porque al final para el usuario tiene que ser transparente y la prestación del servicio tiene que ser con alta calidad, y ahí es el gran desafío que tenemos. Si queremos realmente migrar a ese transporte privado o las motos, que pues no vino al caso hoy por nuestro tema del panel, pero es una problemática hoy generalizada en la ciudad. Nosotros, muchas ciudades, no solamente caribeñas, veníamos advirtiendo del crecimiento exponencial de la moto, y hoy hay muchas mujeres que las vemos en las ciudades manejando su moto como medio de transporte. ¿Sí? Entonces, fíjense que si no empezamos a regular desde este tema tan complejo que se nos viene presentando, la bola de nieve va creciendo, y ya hay muchas ciudades en la región que han venido generando normativas, reglamentos, políticas de gobierno. Me voy a centrar nuevamente en un caso emblemático que para nosotras lo queremos mucho, y es la empresa La Rolita. O sea, créanme que es un modelo muy interesante para conocer, porque es entender cómo se crea una empresa absolutamente 100% eléctrica, donde, como les comentaba, el 63% son operadoras, pero casi el 87% son mujeres que se desempeñan en los distintos roles que tiene la empresa. La gerente es mujer, están en posiciones administrativas, están en posiciones de gestión, son mujeres la gran mayoría las que están en la cadena de toda la operación, el mantenimiento de flota eléctrica. Entonces, fíjense que creo que ahí es el gran desafío, romper miedos, romper barreras, y hoy encarar las mujeres con determinación de que hay espacios donde la mujer puede entrar a liderar, donde pues normalmente era una cultura absolutamente masculinizada. Muchas gracias, Marta. Pues, Natalia, en esfuerzo de síntesis. Bien, sí, absoluto. Voy a ser porque ya nos súper están breve, y acosando. creo que pensándolo un poco desde la gestión y la administración pública, el gran desafío, y que creo que eso va a ser un logro, es cuando internalicemos la planificación y la gestión con perspectiva de género como algo intrínseco al diseño de nuestros sistemas, sino que estemos siempre pensando en cómo ponerle la perspectiva de género a esto que estamos diseñando, a esta infraestructura, sino que ya venga dada y que lo pensemos naturalmente desde las personas, centrado en las personas. Creo que eso va a ser clave, y continuar con las capacitaciones y el fortalecimiento de los equipos técnicos desde las bases es fundamental para que eso se transmita, y como bien decían, las nuevas generaciones que van a ser los operadores del futuro ya lo tengan internalizado y no sea una cuestión que se lo tengan que estar pensando. Creo que ese es el desafío que tenemos hoy día. Pues muy breve, pues nuestro gran reto es seguir incorporando y que haya una mayor inclusión de las mujeres en esto que hemos comentado, que representa para Metrobús un gran reto en la operación. Y a nivel tecnológico, como sistema que busca la constante modernización, es la transición a la electromovilidad, donde pues hemos buscado hacerla de manera sostenible, ordenada,
considerando que pues tiene un impacto muy grande en la calidad del aire de la ciudad. Entonces, esta planeación integral que involucra todos los aspectos, ¿no? El viaje, la tecnología, las nuevas tecnologías que van a impactar también el nuevo ambiente, pues nos lleva a que ya planear un corredor no solo involucra poner unidades a operar, ¿no? Sino toda la infraestructura de recarga asociada cuando ya pensamos que nuestros nuevos corredores sí o sí tienen que ser corredores eléctricos, evaluar el impacto, la viabilidad y demás se vuelve pues un reto muy importante pues para el crecimiento del sistema y la incorporación de otros servicios. Muchas gracias. Pues agradecerles a las tres, ha sido un honor compartir este panel con ustedes. Agradecer también a todos quienes están, todos y todas las que están en la audiencia que nos han prestado este valioso tiempo para escucharnos. Y por supuesto un enorme agradecimiento a MTM, a CISA, Nicolás, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de Red Simons, a Natalia Verónica Neri, directora general de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires, a María del Rosario Castro, directora de Metrobús Ciudad de México, y a Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI México, por su participación en esta mesa que llevó por tema Movilidad con perspectiva de género, liderazgo y transformación. Como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación, el licenciado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, les hace entrega de sus respectivos reconocimientos. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestro auditorio a permanecer en sus lugares. En unos momentos más continuamos con el programa de hoy. Estamos ya entrando en la recta final de este 17º Congreso Internacional de Transporte. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros.